Buenos días a todos y a todas. De nueva cuenta, estamos aquí desde Global University en este podcast disruptivo AGS. Así nos encuentran en nuestras redes sociales, tanto en Spotify como en YouTube. Eh, Tenemos hoy aquí a otra gran invitada, ya que hoy fue doble sesión de podcast. Hace un rato tuvimos aquí la fortuna y el honor de tener al doctor Omar González de ANSAR. Y ahora tenemos también a otra superestrella de este ecosistema empresarial en Aguascalientes. Tenemos a mi estimada Paulina Macías de Apex Consulting. Pau, bienvenida. ¿Cómo estás, Edgar? Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí contigo también para platicar de temas relevantes. Así es, así es. Pau, algún reclamo, alguna refrescada también si quieres. Aquí se vale de todo. ¿Reclamo refrescada? No, Sí. no, no, ninguna, al contrario. Saludos también a la familia, a los No, colaboradores, pues socios. solamente un saludo pues a la gente que está en el despacho, ¿no? Ayer ganó México, entonces traemos Exacto, todo México ahí todo andamos. el ánimo, ¿no? En la oficina, entonces, pues a las contadoras, a los abogados, muchas gracias. Exactamente, sí. De hecho, justamente lo comentaba con Omar. Hoy se siente una vibra muy diferente en todo el país. Sí, es algo que teníamos esas ganas, ¿no? Todo México de sentir, de gritarlo. Y creo que ese grito ayer del primer gol fue al unísono en todo el país, ¿no? Bueno, pues hasta salió la noticia, ¿no? De que, o sea, sí provocó medio terremoto, ¿no? O sea, sí provocó Las ondas de vibraciones. vibraciones. Exactamente, ese primer gol. La verdad es que sí, yo estoy contigo, es una locura. Hay que disfrutar mucho este periodo porque, o sea, para México el fútbol es religión, ¿no? Entonces, pues qué padre. Sí, ¿no? El segundo gol fue donde yo sí escuché que hasta mis vecinos por ahí, bájale poquito. No, sí, estuvo increíble y yo creo que sí nos va a dar muchos ánimos como mexicanos. Yo creo que ahorita todo el mundo anda de buen humor, han de andar también bien crudos, han de haber faltado a los trabajos, espero que no. Pero sí sucede también ese tipo de cosas, ¿no? Sí, 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 no, afortunadamente eh, es una sensación diferente y ahora sí, venga quien venga. Pueden ser los Beatles Ujú. o los que sea. Ya no es sí, ¿verdad? Ya no es sí, sí, sí. Es contra quién. Sí, a ver, ¿quién va a ser el siguiente? Sí, Porque creo que yo pronostico que mínimo hasta una semifinal. claro, Ya en la semifinal es muy difícil predecirlo, pero creo que sí tenemos esa confianza. que así Después de que sea. vimos ayer el partido, cómo jugaron los chavos, cómo se entregaron, Ay, no. cómo hicieron ese excelente trabajo en equipo, Sí. wow, dices, realmente cambió todo el panorama. Ahora Sí, sí ya jugamos como equipo y ahora nosotros hay que jugar como nación y aquí en Aguascalientes nosotros hay que jugar como un gran equipo en este ecosistema empresarial, en así este es. ecosistema de los negocios y el emprendimiento y la educación. Así es, hablando de equipos, ¿verdad? Claro, Exactamente. estoy de acuerdo contigo. Y obviamente, para hacer equipo, vamos a empezar con este cuestionario disruptivo. Aquí, mi estimada Paulina. Muy bien, A ver, Paulina. El eje uno: cadena de suministro, operaciones y seguridad social. muy bien. ¿Qué te doy? ¿Un comentario general? No, ahí van las A ver, preguntas. pues Es échale. simplemente A ver. un pequeño contexto. A ver, Paulina, en el mundo de la cadena de suministro y la manufactura, los gerentes de operaciones viven obsesionados con bajar el costo por pieza o el costo por kilómetro. Sin embargo, muchas veces ese ahorro se logra castigando las prestaciones de los trabajadores o subregistrando salarios ante el IMSS o abusando de los contratos temporales. Ujú. La cadena de suministro en México se sostiene gracias a la precarización y la evasión disfrazada en la seguridad social. ¿Hasta cuándo es financieramente visible un negocio que necesita ahorrar en los derechos de su gente para poder competir? Empezamos difíciles, entonces, no te creas. Mira, yo creo que es un reto, depende mucho el tamaño de tu empresa, depende el reto que vas a tener en materia laboral, en materia de prestaciones, en materia de seguridad social, ¿no? A nosotros nos toca verlo esto, pues, desde distintas aristas, ¿no? Nos toca acompañar
al emprendedor que va a ser su primer contratación, y también nos toca ver a los clientes que a lo mejor tienen, 300 colaboradores y tienen que disminuir la plantilla al 50%, justamente por esta situación que estás comentando, que es una incertidumbre en la cadena de suministro a nivel internacional, y que además Aguascalientes particularmente nos pega mucho porque dependemos de la industria automotriz. Industria que al día de hoy, o sea, tú has visto los problemas que ha tenido Nissan a nivel mundial, o sea, desde el corporativo, y además, pues, cómo están ahorita nuestras políticas, ¿no? Con nuestro vecino más importante y el comprador más fuerte a nivel mundial. Entonces, el tema laboral es algo que a lo largo de los últimos años, te estoy hablando del 2019 a la fecha, pues el paradigma ha cambiado enormemente. O sea, a lo mejor lo que yo te diga hoy, mañana va a ser otra cosa, ¿no? O sea, en 6 meses que platiquemos seguramente va a ser otro tema. Y desde ese lado hemos visto muchos retos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los salarios mínimos, que era una situación que, la verdad, tenían nuestros gobiernos completamente abandonados y que a partir de las últimas 2 administraciones ha estado, pues, avanzando, ¿no? Hoy en día tenemos un salario mínimo de alrededor de 9,500 pesos al mes. Y te voy a ser honesta, este salario de 9,500 pesos al mes beneficia a muchas personas y también perjudica a otras. Lo podemos ver, por ejemplo, desde el lado, cuando ya tenemos, por ejemplo, que realizar la contratación de un recién titulado, pues seguramente las empresas por ese tipo de salarios mínimos, al menos en Aguascalientes, donde obviamente los salarios son más bajos a comparación de otros estados del país, pues prefieren contratar tal vez a alguien con un poco más de experiencia, que tal vez apostar por aquella persona joven que se acaba de titular y que a lo mejor no tiene experiencia, pero que sí tiene muchas ganas de hacer las cosas o que tiene muchas capacidades, o sea, habilidades blandas, ¿no? Entonces, sí es un reto en donde, reitero, dependiendo del tamaño, depende el dolor que vas a tener, ¿no? Velo por el lado de la seguridad social, en donde entre más gana el trabajador, más hay que aportar a la seguridad social, ¿no? Pero el hecho de pagar más o pagar menos, realmente a ti como empresa no te da un beneficio o algún perjuicio. Tus colaboradores tienen que hacer la misma fila ante el seguro. Ojalá haya medicamentos, casos de negligencia médica que pues todos conocemos alguno. Y en sí dices, oye, pues es que yo pago más, pero pues no me mejoran el servicio, ¿no? O sea, hay un incentivo ahí también desafortunado, la verdad, en torno al tema de lo que comentas tú de los salarios, ¿no? O sea, el promedio salarial a nivel nacional es de 2 salarios mínimos, porque la gente no quiere pagar. La realidad es que no quieren pagar. Entonces, sí, cuando una empresa ya está, por ejemplo, en un emprendimiento y tiene que realizar la decisión de la contratación de personal, pues se ve inmiscuido en estos temas, ¿no? O sea, todo el tema de cumplimiento. Oye, yo por una contratación, realmente todo lo que tengo que saber, todo lo que tengo que conocer y para todo lo que tengo que estar preparado, ¿no? Desde Ley Federal del Trabajo, prestaciones, seguridad social, alta ante el seguro, y ahora hay que invertir en pagar contratos, y ahora hay que invertir en avisos de privacidad, convenios de confidencialidad, en reglamentos internos de trabajo. Y para las empresas, sobre todo hablando de los emprendedores, eso es doloroso. O sea, generalmente si tú decides poner una empresa es porque sabes hacer alguna actividad la cual piensas que te van a comprar, ¿no? Que vas a solucionar algún problema. Y tu especialidad definitivamente no es la jurídica, no es tal vez la administrativa sí, pero no es la contable. Entonces, desde ese lado, pues batalla mucho un socio o un dueño operativo. Oye, yo soy ingeniero, yo soy carpintero, yo soy, no sé, yo sé de mantenimiento, yo sé de electricidad, pero de trabajadores, o sea, y además las reglas las cambian todo el tiempo. Y además, te voy a platicar una historia. A mí sí me ha tocado escuchar líderes sindicales quejarse de tanta reforma. Y vas a decir, no, es que este es el absurdo, es que esto es México superando a la IA, como siempre. Dices, ¿por qué se queja el líder sindical? Ah, pues porque comentó y dijo, pues es que ¿qué nos están dejando para negociar? Entonces viene el paradigma sobre si realmente toda esta cantidad de reformas está realmente incentivando nuestra competitividad como país o mermando la misma.
Y yo te puedo decir, porque me ha tocado implementar todas estas reformas de las que estamos comentando, pues que hay algunas que sí dices, oye, esto, no manches, lo tenías que hacer. ¿Cómo no se había hecho? Por ejemplo, vacaciones dignas. O sea, era imposible pensar que tú tenías que trabajar 365 días para irte 6 míseros días de vacaciones. Entonces eso dices, va. Y ni disfrutarlos. Y ni disfrutarlos. O sea, y era nada, ¿estás de acuerdo? O sea, eso dices, ¿cómo no lo habían cambiado, chavos? Pero por el otro lado hay otras reformas donde dices, no, es que, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Mira, el mejor ejemplo. NOM 047 para el tema del home office. ¿Sabes para qué sirve esa normatividad? Para nada. Para nada. Para desincentivar a las empresas que propusieron dar home office. O sea, o sea, es que cuando la ves dices, o sea, no manches, o sea, neta, el legislador no, o sea, ¿cómo lo implementas de verdad? Es hasta de risa, te lo prometo. Y entonces ves esto, ¿no? Por ejemplo, la NOM 047, pues de cualquier forma, como tratando de avanzar como país hacia otros tipos de, como más libertad, ¿no? Laboral para las empresas, para los trabajadores. Pero por el otro lado ves que se acaba de publicar la reforma de la jornada en donde ya se determinó como obligación que todas las empresas deben de tener un registro, un reloj checador y que si no lo tienen vienen multas. Entonces dices, o sea, ¿realmente estamos trabajando por la flexibilidad o estamos trabajando para multar? Entonces, sí hay muchísimos matices en esa pregunta que haces. O sea, se puede analizar eso de muchas maneras, además de las que te acabo de comentar. Ok, así es, Paulina. No, y qué bueno que hay personas como tú que se atreven a decir esto, porque es una realidad, ¿no? Uh-huh. No estamos jugando en equipo. Sí, es cierto. Hay que decirlo, no estamos jugando en equipo. Entonces hay que hacer que esa triple hélice funcione correctamente. No solamente es proponer algo, hay que proponerlo, pero hay que ponerlo a prueba. Y si no funciona, hay que cambiarlo. Entonces, la manera en que este ecosistema va a mejorar y vamos a poder seguir adelante es cuando la triple hélice, tanto el gobierno, la industria y las universidades, Es correcto. funcionen de una forma en conjunto, ¿no? Sí, estoy súper de acuerdo contigo con esa visión. No, y de hecho, ahora que dices eso, también vamos a tener la oportunidad de cuestionar a todas esas personas que proponen esas leyes, porque también ya los estamos invitando aquí al podcast para que vengan Qué bueno. y poder hacerles ese tipo de preguntas. ¿Por qué esto? O sea, aquí Ajá. no van a venir a quedar bien, aquí van a venir a decirnos la verdad, por qué hicieron esto y por qué no están haciendo esto otro. Claro, Esa es la invitación que tenemos para todos los partidos de todos los colores. claro, qué bueno. Entonces también van a estar, y obviamente vamos a recibir preguntas de gente como ustedes para ese día que estén aquí, esas personalidades, poderles hacer esas preguntas y que no las contesten. Sí, con mucho gusto, porque la verdad sí creo que muchas veces cuando nosotros como abogados nos toca ver el resultado legislativo, o sea, ya que sale publicada la reforma, dices, ay, chis, o sea, Pues andaban... ajá, de que, o sea, se nota que pues no están metidos en una empresa, ¿no? O sea, no está mal, o sea, hay mucho servidor público increíble, pero la operación del día a día de una empresa, de una MIPYME, o sea, de la micro, la pequeña, la mediana, la grande, pues es muy diferente, ¿no? O sea, quisiéramos que todo funcionara igual y que todo fuera como las grandes empresas, pero no es así, o sea, y te lo dice también los números que tenemos en formalidad. O sea, la formalidad solo ha ido para abajo, ¿no? Pero ven, que vengan las reformas, que sean trabajadores los de Didi, los de Uber. Bueno, hasta querían hacer trabajadores a las señoras que venden por catálogo. Yo creo que las señoras que venden por catálogo estaban así de que, espérame, a mí no me metas este pedo. O sea, yo, para empezar, vendo por catálogo porque no quiero trabajar para una empresa, ¿no? O sea, porque no me gusta el tema de la jornada, de tener que atender, por ejemplo, pues sí, o sea, como tal, como funciona una relación laboral, la subordinación, el cumplimiento de una jornada, etcétera, ¿no? Entonces, ya muchas veces como que sientes que ya nomás es, a ver ahora qué le vamos a meter a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? A ver qué sí nos pega. Y es triste ya cuando lo resiente la empresa, sobre todo año con año cuando suben los salarios, pues sí es como, pues se desincentiva, No, la verdad, la Oye, formalidad. en lugar de estar mejorando estos aspectos, tenemos de invitado a un pato. Pues, ajá, o sea, en vez de estar concentrados en eso, ¿no? Digo, yo sí creo que todo debe de tener su espacio,
¿no? O sea, sí se vale también celebrar, pero Pero hay cosas mucho más importantes, ¿no? Pero hay cosas mucho más importantes, ¿no? O sea, el tema de la popularidad y demás es triste ver cómo está en nuestro país este tema, pues porque no hay voces, ¿no? No hay un contrapeso real. Yo creo que somos muchos los mexicanos que queremos trabajar por un mejor país, ¿no? Que somos muchos los mexicanos que incluso quisiéramos pagar más impuestos si se vieran reflejados en lo que debe de ser, que al final, a ver, el Estado, ¿qué es lo que tiene que proveer, no? Infraestructura, seguridad, salud y seguridad. Ah, no, dije seguridad, ¿verdad? Dos Seguridad, veces. educación. Educación era. Y pues ni una de esas está bien. O sea, las carreteras, ¿cómo están? ¿No? O sea, pues, y hasta las de paga. O sea, la educación, o sea, ve todo lo que está pasando, ¿no? La gente y demás. Bueno, que eso siempre ha sido un problema, pero ve cómo estamos en educación. O sea, de mal en peor. En seguridad ni se diga. O Ve sea, las carreteras, viaja tan solo ve aquí a un poquito a Jalisco y ujú. qué miedo da, ¿no? ¿Y en infraestructura qué hay? Un Tren Maya. Entonces, pues sí, o sea, ¿Y sí está funcionando? Porque pues, ya lo dejaron de promover en redes, ay, ¿no? no, yo ni sé, la verdad. Te lo prometo. O sea, para mí esas cosas me cansan, ¿no? O sea, cansa estar escuchando a dónde se está Tantas yendo mentiras. todo nuestro dinero, que somos un país muy rico. Y aún así, digo, hay que ver también lo positivo, ¿no? Yo lo que decía fue, o sea, al final, México somos una gran economía, ¿no? La 12ª. Entonces, pues hay que ver cómo, pues el resultado que seguimos teniendo. Digo, considero somos una de las más grandes economías, porque también, pues territorialmente estamos al lado del comprador más grande del mundo. O sea, nunca se nos va a quitar eso no, pues, no se va a eliminar nunca. Y eso es bueno también, ¿no? Nuestra posición. Y con todo y que desde mi punto de vista en la administración federal anterior no se hizo absolutamente nada, o sea, sí es lo peor que le ha pasado a nuestro país, seguimos siendo la 12ª economía, ¿no? Entonces, o sea, sí hay muchas oportunidades para nosotros como mexicanos y desafortunadamente pues siempre nos ha tocado lidiar y crecer y emprender y demás Y aquí seguimos. con cine a pesar del Sí, Estado, ¿no? exactamente. Aquí seguimos. Bueno, y ya dejando de lado este tema y el pato y todo, vamos a ponernos a chambear, ¿no? A ver, pues Ok. échale. Bueno, con las estrictas regulaciones actuales sobre la subcontratación y los servicios especializados, Ujú. REPSE, las empresas que forman parte de una cadena de suministro ya no solo son responsables de lo que pasa en sus plantas, sino también de los pecados fiscales y laborales de sus proveedores. ¿Qué tan expuestas están las empresas de Aguascalientes a multas millonarias o paros operativos simplemente por no auditar el cumplimiento normativo de sus aliados logísticos? Fíjate que este es un tema muy interesante. O sea, nos remontamos a 2021 con la publicación de esta reforma, la prohibición del outsourcing. Yo creo que debemos de partir de algo, ¿no? O sea, la reforma sí sucedió por algo. Y sí sucedió porque el esquema de subcontratación fue un esquema del cual los empresarios mexicanos abusaron de él. Punto. O sea, sí habían muchísimas empresas facturando N cantidad de millones con 0 trabajadores dados de alta. Y eso era una mentada de madre. Entonces, eso sí tenía que dejar de suceder. Ahora, la duda sería si la reforma en materia de subcontratación solucionó. Desde mi punto de vista, sí. Los trabajadores sí regresaron a sus registros patronales. Ya, bueno, digo, tampoco no tengo todos los datos, pero a mí me tocó verlo con muchísimas empresas y realmente dijeron, no, pues ya, vamos. Y a ver, y es lo más lógico, o sea, ¿cómo estás facturando N cantidad con 0 empleados? Le estás prendiendo un foco gigante al SAT, ¿no? Pero bueno, este es un tema. Pero yo sí considero que este tema del REPSE, que es la creación de este registro que regula a las empresas prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, pues, o sea, es un asco. O sea, para nada sirvió. Al día de hoy, te puedo decir, no sirve para nada. Yo veo empresas que, por ejemplo, empresas grandes, ¿no? Que tienen muchos proveedores, que tienen departamentos REPSE. Auxiliar REPSE. Dices, no manches, o sea, imagínate administrativamente hablando lo que le hizo esta reforma a las empresas, que tuvieron que crear un departamento para regular este tema. Entonces, cuando se modifica Código Fiscal de la Federación, ley de IVA, ley de ISR, ley del IMSS y ley del Infonavit,
se establece básicamente como obligación genérica que tú, como el prestador del servicio, le tienes que entregar a tu beneficiario, a tu cliente, mensualmente, esto está en la ley, básicamente tu contabilidad. O sea, mes a mes le tienes que entregar todo. O sea, tema de opiniones de cumplimiento positivas, cuotas obrero-patronales, pagos de costo social, tu declaración de IVA, tu declaración de ISR, tus pagos de IVA y tus pagos de ISR. O sea, todo. Entonces, lo que también nos ha tocado ver es no todas las empresas se fueron al cumplimiento total de esta reforma. O sea, muchas, cuando tienen sus prestadores, les dicen, bueno, dame tu REPSE y las altas de tus trabajadores. Y ya, éntrale, listo. Y no les piden nada mes a mes. Pero hay muchas otras que sí. Entonces, esta reforma, por ejemplo, o sea, o al menos no la reforma como tal, pero la creación del padrón, desde mi punto de vista, sí es algo que desincentiva la competitividad. Las empresas, cuando tienen que obtener su registro, es un dolor de muelas, como no tienes una idea. El año 2024, que fue el año de renovaciones, no sabes lo que fue eso a nivel nacional. O sea, desde que no servía la página, no servía el software, o sea, tú le picabas a algo y no, acepto condiciones y no podías avanzar en tu trámite, mandabas correos, la secretaría no te pela, no hay nadie aquí en Aguascalientes, bueno, en nivel, me refiero a los estados, que te pueda ayudar. O sea, a mí me tocaron casos de empresarios que iban a la delegación, oye, necesito que me ayudes con lo del tema de mi REPSE. ¿Sabe que eso es en México? No manches, o sea, nos abandonaron completamente ahí, no sirve para nada el padrón, si no presentas tus declaraciones cuatrimestrales te van a multar y administrativamente hablando sí es un dolor. O sea, el tema del REPSE y además lo que comentas, que si eres un responsable solidario de los trabajadores de tu proveedor. A ver, vamos, y ahí esto es muy importante. La responsabilidad solidaria no es algo nuevo. O sea, eso no viene de esta reforma, eso ya estaba en la ley. Si tú, por ejemplo, vamos a pensar, eres una persona que tienes una parcela, ¿no? Y quieres trabajar esa parcela y vas a contratar una empresa para que la trabaje. Y esa empresa mete maquinaria y sus trabajadores, aunque, vamos a pensar, le sucede un accidente a uno de las personas que está ahí trabajando el campo, tú como dueño de la parcela, desde antes, eres responsable de lo que le pasa a ese trabajador junto con el dueño de la maquinaria. Lo mismo con una obra. Si tú, por ejemplo, vas a construir tu casa y vas a meter a la constructora, esos albañiles, tú eres también responsable de ellos. Entonces, más bien se fortaleció este tema. Y también el tema de lo de las multas, pues la realidad es que para la secretaría, y esto sí te lo puedo decir porque nos toca llevar muchas auditorías, siempre que cae una auditoría de cualquier tema, pues meten REPSE, por lo que comentas, porque pues tienen la oportunidad de multar con varios milloncitos, pero son bastante compatibles. El problema es, a ver, sí, bueno, qué padre, es compatible, pero ¿a ti quién te quita que te metan una multa por 5 millones de pesos? Que tengas que pagar N cantidad de honorarios para quitártela del encima, que tus opiniones se vuelvan negativas por este tema. Y sí la voy a ganar, pero ¿a ti qué te generó? O sea, sí la gané, qué padre, pero ¿qué tuviste que pagar para quitártela de encima? Aunque sea muy combatible, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias por tu respuesta, Pau. Es momento de hacer un paréntesis para mandar saludos. Quiero mandar un saludo por ahí a mi señor padre, Rubén Sandoval, también a mis hijos, a Nisa Sandoval y a Edgar Sandoval, también a mi mamá, y por ahí también a los patrocinadores de este podcast disruptivo AGS. Si gustas enviar saludos, reclamos o refrescadas. No, yo también sí, le mando un saludo a mis papás, a mi hermano y a mi esposo, a Juanma. Ok, un saludo a todos. Recuerden, los micrófonos y las cámaras están abiertos prácticamente para todo este ecosistema de los clústeres, de los diferentes sectores, obviamente de toda la industria, los empresarios, que la finalidad de este podcast es crear sinergias, alianzas, que compartan su información y que nos escuchen, porque también allá afuera hay bastante desinformación. Sí. Y sobre todo en estos temas que estamos tratando ahorita, Pau, nos están partiendo la M, literalmente.
Es muchísimo todo lo que hay allá afuera. Muchos cambios que... Y es también muy común que, por ejemplo, tus colaboradores se informen por medio de TikTok. Esa ya no la sabemos. Entonces, si la gente está altamente desinformada, pues sí, claro, es muy importante que como empresas Como nos dices, estemos informando. suena a que es un... quisieron tomar ventaja de muchas cosas, ¿no? Nada más cobrar, ¿no? Sí, al final es, o sea, recaudación, definitivamente. Para el Estado, pues de las formas más bonitas, fáciles y preciosas de recaudar es justamente por medio de las relaciones de trabajo, ¿no? El ISR. Subir los salarios también aumentó el ISR. Luego ya ajustaron con el subsidio al empleo, pero pues también ahí es recaudatorio. Subir las vacaciones es recaudatorio. Subir el aguinaldo es recaudatorio. O sea, sí hay muchos tintes en ese sentido que tienen que ver con el hecho de que la pague la empresa, ¿no? Sí, pero aquí al final de cuentas, ya lo comentaste, no estamos viendo allá afuera en qué se está invirtiendo todo eso. Porque al Claro. final de cuentas creo que no tenemos ni los servicios adecuados, ni la infraestructura adecuada, ni en educación, en seguridad social, en seguridad y en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, no se ve. Ni en ¿No? la certidumbre, ¿no? De los negocios. Ahorita Exactamente, justamente estamos en negociaciones del TEMEC y exactamente. justamente yo veo pues, o sea, mira, yo considero que sí vamos a tener TEMEC, pero pues también no creo que vaya a ser tan fácil, ni que las condiciones vayan a ser tan sencillas. O sea, van a apretar tuercas con México con respecto al tema laboral. Tú sabes que el TEMEC está lleno de compromisos laborales y que por ahí está el mecanismo de respuesta rápida, que pues nos acabamos al Poder Judicial el año pasado, que los mecanismos de defensa de las inversiones en Estados Unidos pues se cargaron todas dentro del TEMEC. O sea, los mecanismos que resuelve el TEMEC, porque pues, aquí tribunales ya no va a haber. Entonces, y además, pues todo este tema de seguridad y demás, lo que hemos venido viendo a lo largo de los últimos años. Y que además, pues ya vimos que el líder del país vecino, pues es muy transparente. O sea, no es una. O sea, él ya dijo que lo quiere reventar. Yo digo que no va a pasar, que sí vamos a tener Temec y todo. Pero, a ver, México vivimos en gran parte de nuestras exportaciones, ¿no? Entonces sí va a ser un tema muy interesante. Entonces dices, oye, todos estos retos que tenemos de lo que omite o hace el Estado, ¿no? En pro de las empresas. Y por el otro lado la certidumbre de los negocios. O sea, sí estamos en un ambiente complicado. Sí, no, estaba revisando yo el otro día los temas de las nuevas reformas y actualizaciones de la ley aduanera para este 2026 y me llamó mucho la atención este tema a las empresas IMEX, ¿no? Donde todas estas omisiones o correcciones que se le hace a los pedimentos o algo Sí. Ya van a requerir una auditoría. Y dice, ¿realmente es para ayudar a incentivar el comercio internacional o es para multar? Sí, exacto. Porque antes podías hacer las correcciones ahí, no, ahora tienes que declarar que vas a hacer una corrección ante la autoridad para que evalúen a ver si fue dolosa o no. O sea, dices, vas a meter más gente ahí a que ganen un sueldo por... Realmente hay que revisar esos temas, ¿no? Sí, la verdad en esos temas yo no soy experta ni mucho menos, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? O sea, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Realmente estamos incentivando al empresariado para crecer o es que alguien la tiene que pagar, ¿no? Exactamente. Bueno, y hablando de ese tema, vamos a este eje 2, que es el comercio internacional, cumplimiento normativo e impuestos. Exportar requiere calidad en el producto, pero también limpieza absoluta en las auditorías. Muchos empresarios locales creen que para exportar o subsidiar al barco de la TEMEC solo se necesita logística, aduanas y un buen cliente extranjero. Ignoran por completo que los tratados internacionales hoy exigen un cumplimiento normativo brutal en materia laboral, ambiental y fiscal. ¿Por qué la alta dirección sigue viendo la gestión de impuestos y el cumplimiento normativo como un área de trámites de oficina y no como el blindaje estratégico más importante para que no les cancelen los permisos de exportación? Yo creo que volvemos nuevamente al punto de depende quién eres, ¿no? Depende tu tamaño, depende lo que estás haciendo, tu experiencia, pues el cómo vas a ir dándole solución a estos temas. Al final, importar y exportar requiere obligatoriamente el pago de impuestos, eso pues no te lo vas a poder brincar, esa es una realidad.
Sin embargo, sí considero que muchas veces en México tenemos la cultura de contratar al abogado de manera correctiva, reactiva, ¿no? Y no de manera preventiva. Entonces, a mí me encanta muchísimo trabajar con las empresas de manera preventiva. Oye, antes de que te demande el trabajador, ¿por qué no hacemos contratos, hacemos reglamento, hacemos un montón de cosas, ¿no? Eh, entonces, creo yo que cuando tenemos igualmente un empresario y el empresario empieza a trabajar, pues no se dedica a contabilidad, no se dedica a jurídico, porque si fuera contador o fuera abogado, pues eso tendría un despacho de abogados o de contadores, ¿no? El empresario se dedica, o sea, el empresario y el emprendedor es como decía mi esposo, ¿no? Es como un bulldozer. O sea, él tiene que ir abriendo paso. O sea, yo tengo que ir trabajando y obviamente facturando y obviamente cerrando clientes y mientras tanto vas aventando todo, ¿no? El cliente, la facturación, el contrato, los trabajadores y demás, porque tu chamba es una y no es, muchas veces no es estar ahí metida ahí dentro de este tema administrativo. Yo creo que se les olvida por eso, porque el empresario es feliz en lo que hace, ¿no? Y lo que hace, pues van a ser sus actividades, ¿no? Que muchas veces no son esta parte administrativa. No ven al abogado como una inversión o ven al abogado como un gasto, ¿no? Ay, ya me pasó esto, tengo que gastar en esto. Entonces, eso es algo, pues no creas, o sea, yo no tengo ningún cliente que me hable muy contento, ¿no? O sea, entonces siempre es para un problema. Pero sí, yo creo que tenemos que cambiar nuestra cultura para, como dices, o sea, ahorita ya todo lo que es exportación también, como se prohibió todo este tema de importación y exportación de empresas que estén trabajando bajo esquemas de esclavitud, eso ya viene en los pedimentos. Me lo mostró el otro día un amigo que me mostró el pedimento y ahí venía una nota que decía que este pedimento no viene de una empresa con trabajo forzoso y demás. Entonces, y si en algún momento la autoridad presumiera que así fuera, pues te puede detener el pedimento en aduanas, hasta por creo que como 120 días, o sea, está duro también la parte laboral dentro de todos estos temas a nivel internacional de comercio, ¿no? Ok, así es, ¿no? Y debemos de empezar a cambiar nuestro mindset, nuestro chip, nuestras operaciones y la forma en la que estamos haciendo negocios y trabajando, ¿no? Sí. Entonces, vamos a eficientar nuestras operaciones, vamos a apoyarnos de despachos, de firmas que saben hacer su trabajo en los diferentes aspectos en los que nosotros no tenemos ni idea. Mm. Porque podemos ser muy buenos para unas cosas, pero ahorita el tema fiscal, el tema laboral, es un dolor de cabeza constante para todas estas empresas, ¿no? Empresas y negocios como Apex Consulting se encargan a eso, hay que dejarles hacer su chamba y punto, ¿no? Sí, No nos compliquemos la vida, ¿no? sí, yo también es siempre lo que le digo al cliente, o sea, tú no tienes que saber de esto, ¿no? Pues, este es mi trabajo, tú haz el tuyo. Déjame hacerlo. Exactamente. Y además que justamente en el tema de cambio de chip, yo creo que también tenemos que tener en cuenta como empresas que la Ley Federal del Trabajo protege al trabajador, evidentemente, todos sabemos que hay mucha regulación en pro del trabajador, pero también hay muchos temas en pro de la empresa. O sea, la Ley Federal del Trabajo realmente lo que trata es de regular una relación laboral que tenga balances. Y cuando digo balances me refiero a pues que la empresa cumpla pagando el salario, dando condiciones dignas, dando seguridad social y demás. Y también el trabajador cumpliendo con productividad, cumpliendo con esmero, con responsabilidad y demás. Y para ambos hay consecuencias de no cumplir con sus obligaciones. Entonces, nada más es eso, o sea, lo que te decía, o sea, hay que hacerlo de manera preventiva, hay que conocer la ley antes de tener el problema. Exactamente. Bueno, entonces sigamos aquí con este bloque de preguntas. En la contabilidad y el derecho fiscal internacional hay una línea muy delgada entre la planeación fiscal, estratégica y la evasión fiscal. Ante el ojo vigilante del SAT y las autoridades internacionales, ¿cuáles son esas viejas prácticas o mitos fiscales que los directores de la vieja escuela en las empresas aquí en el Bajío se niegan a soltar y que hoy ponen en riesgo de muerte financiera a sus organizaciones? Yo considero que digo, a ver, la parte fiscal ha sido un tema que pues ha avanzado mucho, ¿no? O sea, la recaudación a lo largo de estas dos últimas administraciones federales. Al final,
y lo decíamos al inicio, ¿no? Que estábamos platicando. O sea, hay que pagar impuestos. Y queremos que nuestros impuestos se vean reflejados en donde tienen que estar. El tema de la evasión, yo creo que es una situación que, híjole, es un mal que por el momento yo veo incurable para las empresas, ¿no? Porque pues al final no pagar impuestos, evadirlos y básicamente hacer lo que conocemos como la compra de facturas, pues esto es un delito, ¿no? O sea, eso siempre ha sido, está mal, está penado, se castiga, se persigue. Todos los años mejoran los mecanismos para encontrar a los responsables de este tipo de situaciones. De hecho, el año pasado tuvimos una reforma fiscal bastante agresiva, justamente para seguir trabajando por perseguir y castigar a quienes realicen la compra de operaciones inexistentes, pero sí veo como a veces como un mal que no veo pues cómo podamos terminar con él, ¿no? Como país, porque pues por supuesto, por un lado siempre vamos a tener una autoridad que va a querer cada vez fiscalizar más, y está bien, esa es la chamba de la autoridad, que siempre va a mejorar sus procesos, que siempre va a invertir en tecnología para poder recaudar de mejor manera, encontrar evasión de mejor manera y demás. Pero por el otro lado tenemos también el empresariado, ¿no? En donde también lo conocemos, este tema dentro del empresariado mexicano es, pues, sobre todo con las MIPYMES, la verdad. Les duele pagar los impuestos y buscan las maneras de cómo no hacerlo. Y desafortunadamente cuando hacen esas prácticas, pues por supuesto se terminan metiendo en problemas, ¿no? Yo creo que ahí, como decimos, o sea, tiene que haber un trabajo por parte de todos, porque pues al final todos somos un elemento dentro de la sociedad, ¿no? La autoridad, el empresario, el trabajador, las escuelas, los maestros, la educación y demás. Tiene que haber un trabajo en conjunto y creo que al final todo se resume en educación. Pues para que mejore este tema, o sea, mejore la parte de la corrupción, para efecto de que se puedan ir los impuestos hacia el destino correcto, mejore la parte del compromiso del empresariado respecto de pagar justamente los impuestos reales dentro del costo social, de su IVA, de su ISR, y mejoren, por supuesto, las prácticas directivas, ¿no? Para efecto de justamente comprometerse. Y al final no puedes crecer si no pagas, ¿no? O sea, no puedes pensar que vas a tener un negocio productivo si no estás al 100 con todas las autoridades fiscales. Entonces, o sea, tenemos que entrar en el chip de neta pagar, o de que si voy a desarrollar un negocio va a ser porque, a ver, si yo pienso que voy a desarrollar un negocio y voy a pagarle solo a mi trabajador 10,000 pesos y no voy a pagar impuestos, o sea, pues nunca vas a crecer, obviamente. Exactamente. Bueno, ahora vamos a este tema que es el tema de los emprendedores, MIPYMES y el miedo a la formalidad, precisamente. Sí. Sobrevivir al Valle de la Muerte Fiscal. Paulina, el ecosistema emprendedor en Aguascalientes está lleno de ideas brillantes, pero también de un terror profundo a formalizarse ante el SAT o dar de alta a los primeros empleados en el IMSS, por miedo a que los impuestos devoren la utilidad. ¿La burocracia y la carga fiscal en México están diseñadas para aplastar al emprendedor? ¿O es la falta de asesoría y educación financiera lo que verdaderamente mata a las MIPYMES antes de cumplir los 3 años? Yo creo que sí es la falta de asesoría. O sea, vuelvo a lo mismo que acabo de mencionar hace un momento. La autoridad tiene una chamba y es fiscalizar y es mejorar sus prácticas para recaudar más. Y eso está bien, o sea, ese es su papel. O sea, hay que entender que ese es el papel que ellos tienen que cumplir. Ahora, nosotros cuando emprendemos un proyecto, tenemos que tener ese compromiso para decir, a ver, si yo sé hacer galletitas, ¿no? Las mejores galletas de Aguascalientes las hago yo. Y yo quiero tener mi fábrica de galletas, ¿no? Y quiero tener franquicias de galletas a nivel nacional. Y se puede, ¿no? Pues al final se vale. Pero sí me parece muy, pues, ¿cómo decirlo? Irresponsable el plantear hacer un proyecto sin ver bien tus costos, ¿no? O sea, pues yo no puedo pensar que lo que vale o lo que le tengo que ganar de utilidad a mi galleta sea únicamente para pagar la renta, o mi gasolina, o mi vida, ¿no? El colegio de los niños, no sé. O sea,
sí es muy importante cuando empieza una empresa que tenga consideración que le tiene que alcanzar para todo eso, para cubrir los impuestos al SAT, para cubrir los impuestos al IMSS, los impuestos a finanzas, le tiene que alcanzar para la renta, le tiene que alcanzar para, o sea, para absolutamente todo, ¿no? Para la materia prima, para los cambios de la materia prima, o sea, cuántas empresas no viven con fluctuaciones en los costos de su materia prima. Y considero que hay mucha parte de irresponsabilidad en no querer verlo, ¿no? En querer pagar menos del salario mínimo. Y al final dices, oye, pues a lo mejor tiene mucha utilidad. Pues sí, pero esa utilidad también eran impuestos que no pago. O sea, educación financiera, hasta ética, ¿no? ¿Cómo puedes estar tú, imagínate, en tu casa, bien chido y con tu seguro de gastos médicos mayores por si pasa algo para ti, tu familia y tus colaboradores sin seguro social? O sea, la verdad, Sí, qué ¿no? Que pena, no, y ¿eh? viviendo en ambientes tóxicos y... O que los tengas, por ejemplo, en tortillerías, que luego las tortillerías son peligrosísimas en México. Son clase 5 en el IMSS, una tortillería. Y esa gente no tiene luego seguro social. Entonces, si es un reto, ¿no? A lo mejor habrá quien cuando yo digo esto diga, pues ven a ver mis costos para que vean. O sea, no hay muchos matices en esto que yo comento, pero sí creo que no se vale cuando tú sí estás disfrutando de seguridad en varias aristas en tu vida y no se la estás dando también a tu gente, por ejemplo. Ujú. Exactamente, exactamente. Bueno, sigamos con esto. Como CEO de una firma que integra contadores y abogados, seguro ves a fundadores que buscan asesoría ya cuando tienen los requerimientos, las multas o las cuentas congeladas encima. ¿Cómo se le cambia el chip a un microempresario para que entienda que la consultoría legal y fiscal preventiva no es un lujo exclusivo de las grandes corporaciones, sino el boleto de entrada para poder jugar en las grandes ligas? Dicen que ahogado el niño, tapado el pozo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí nos pasa que cuando ya nos buscan con el problema, después de eso, entonces sí empezamos, o sea, eso desafortunadamente es lo que hace que cambien el chip. O sea, el ya tener la consecuencia es lo que hace que después de que a lo mejor llevemos la auditoría o llevemos el juicio o llevemos la conciliación, llevemos el problema, lo solucionemos, generalmente después de eso viene una etapa en donde la empresa dice, oye, a ver, quiero que revises mis contratos, oye, quiero que revises lo de mi nómina, oye, quiero que veas lo de mi reglamento interior de trabajo. Sucede mucho. Y bueno, también hay casos donde directamente te buscan porque traen ya la cosquillita, ¿no? O sea, también hay empresarios, por supuesto, no todos son el caso de que, ay, necesitan que algo les pase para ya correr con nosotros. No, también hay gente que trae esa cosquillita por sus actividades, ¿no? O sea, es que puedes tener, por ejemplo, una empresa de mucho riesgo. Voltean, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? La tortillería, o que trabajes con maquinaria, o que trabajes en cocinas, donde hay gas, donde hay cuchillos. O sea, que trabajes. Y entonces dices, no me ha pasado nada, pero si pasara, o sea, el daño puede ser muy fuerte, Sí, muy no, hay que fuerte. prevenir. Prevenir es la solución. Sí. Y la forma de prevenir, pues obviamente implementando esas medidas de prevención y estas las vamos a lograr cuando, pues capacitación, cuando nos asesoremos adecuadamente con las personas que saben. Mira, dicen que el seguro social es caro. Lo caro es no tenerlo. ¿Cuánto te cuesta que se te muera un empleado trabajando? Son 5,000 días de salario, la sanción. Eso hoy con el salario mínimo estamos hablando de más o menos 1.5 millones de pesos. La indemnización para la familia, para los beneficiarios. Entonces, a ver, nadie está exento. Tú puedes tener a lo mejor una empresa que no es de mucho riesgo, pero la vida pasa. Tú no sabes cuándo te va a pasar la vida. Y si por algún accidente, alguna situación, omisión y demás, alguno de tus trabajadores llegara a fallecer mientras labora, te vas a tener que enfrentar a eso. O sea, estamos hablando de quebrar, básicamente. Imagínate para un emprendedor y de repente decir, debo 1.5. Mientras que ya si tienes el seguro social, o sea, ya estás cubierto, pues por eso es un seguro. Entonces sí hay que incentivar mucho a dar de alta a la gente. Ok. ¿Ya escucharon, amigos y amigas? Nada fuera de la ley. Entonces hay que apoyarnos y hay que apoyarse en estas grandes instituciones, en estas grandes
firmas consultoras que nos pueden apoyar. Y por cierto, Pau, ¿dónde te encuentran a ti? Mira, nosotros estamos en Villa Teresa, aquí atrás de Costco. Ahí tenemos 3 años, en Clarisa 128. Y también me pueden encontrar en redes como leakpau.apex. Ahí la verdad es que le estamos echando muchas ganas a la creación de contenido y tratamos siempre de sacar contenido que sea como súper digerible, súper amigable, chistoso, ¿no? Pero enfocado a pues asesorar empresas e informar con la verdad sobre justamente lo que establece Ley Federal del Trabajo o Ley del Seguro Social. Entonces, sí, nos pueden encontrar por esos medios. Perfecto. Entonces, ojo, para que apunten y hay que buscar a los expertos. Bueno, vamos a este eje 4 que es el tema de la educación, capacitación empresarial y talento humano. Uh-huh. Capacitar para cumplir o capacitar para transformar. Muchos programas de capacitación empresarial en las organizaciones se toman por mera obligación o para cumplir de forma burocrática con las comisiones mixtas de la Subsecretaría del Trabajo, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La capacitación empresarial en México se ha vuelto un negocio de simulación de formatos DC3 o realmente las empresas están invirtiendo en actualizar la mente de su talento para enfrentar la transformación digital y el cumplimiento normativo. O sea, igualmente creo que tiene muchos matices esta pregunta, ¿no? O sea, dependiendo mucho de con quién lo veas y de cómo lo realices, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, al final, y lo sabemos, ¿no? La capacitación es una obligación de la empresa. No capacitar realmente te puede generar multas. No tener una cláusula de capacitación en tu contrato te puede traer también una multa. Entonces, sí hay auditorías específicas dentro de la Secretaría en materia de capacitación y adiestramiento. Yo considero que está bien que exista una regulación en donde se obligue definitivamente a capacitar a la gente. A ver, porque si no la hubiera, imagínate dónde estaríamos. O sea, para empezar eso, ¿no? Como que también es, bueno, sí está y a veces no funciona, pero ¿qué pasaría si no estuviera? ¿No? Entonces yo creo, ese es el primer punto. O sea, sí hay que trabajar y sí hay que auditar y sí hay que verificar que las empresas sí estén capacitando a la gente. Ahora, hay mucho tema dentro de las capacitaciones, hay muchas empresas que a esto se dedican y luego hay muchas otras situaciones donde, como tú estás comentando, ¿no? Que a lo mejor dices, oye, vamos a sentar a la comisión de capacitación y adiestramiento, ¿no? ¿En qué vamos a capacitar este año? Y entonces ya ven, bueno, pues a lo mejor este año podemos capacitar en, por ejemplo, cadenas de suministro, ¿no? Y yo siento que este tema de las comisiones mixtas y estas obligaciones que tenemos en torno justamente a las comisiones luego van muy enfocadas a las grandes empresas, ¿no? O sea, si tú realmente hablas con una empresa de 30 trabajadores, pues no, o sea, no están haciendo una comisión mixta, no están trabajando desde ese lado, porque sus dolores son diferentes, porque están expuestos a otros temas. Pero con Cini, a pesar de eso, sí capacitan a la gente. Mira, por ejemplo, yo tenía un cliente que se dedica a la instalación de paneles. Entonces, todos los colaboradores se capacitaban y tenían sus DC3 en trabajo en alturas. Qué importante. En primeros auxilios. Qué importante. En electricidad. Qué importante. Entonces, considero que está bien. O sea, qué padre que haya también trabajo para las empresas que se dedican justo al tema de capacitación, porque volvemos a lo mismo. O sea, el empresario pues no es un experto en capacitación. Volvemos a ese tema, ¿no? Él no es un abogado, no es un capacitador, no es nada de eso. Y entonces tiene que consultar también a una firma que le pueda apoyar desde ese lado. Pero sí sufren de diferente manera las grandes empresas versus las medianas versus las pequeñas esta obligación de capacitar. Hay quien honestamente ni lo hace, que cuando es tan pequeño. Porque volvemos a lo mismo que hablábamos desde el inicio. Es tanto lo que tienen que cumplir, es tanto lo que tienen que saber, es tanto en lo que se tienen que regular, que muchas veces este tema de la capacitación queda un poquito más de lado y lo absorben las empresas generalmente ya cuando están más grandes. Okay. Bueno, vamos a esta otra pregunta que se llama
Cuando ves los planes de estudio universitarios de las carreras de negocios, contabilidad o derecho, muchas veces se enseña la teoría en silos separados. ¿Qué tan desconectada está la universidad de la realidad operativa de firmas como Apex Consulting, donde un contador hoy tiene que entender las leyes y un abogado corporativo tiene que saber leer estados financieros para dar soluciones reales? Yo creo que dentro de las universidades, el reto que se está teniendo más importante, bueno, es que sí, siempre lo hemos tenido, ¿no? O sea, a ver, y todos lo decimos, no, pues es que una cosa era lo que estudié y otra cosa es ya cuando salí a trabajar. Ujú. Seguro a ti te pasó. Todos lo decimos. Bueno, como abogados, obviamente nos pasó, imagínate, ¿no? Em, y esto lo puedo decir pues solamente de mi carrera, porque es la única que he estudiado. Em, a mí lo que me encantaba de mi carrera era que fuera tan teórica, ¿no? Porque desafortunadamente no es muy difícil que enseñes la práctica de un abogado Sí. en la universidad. O sea, pues no, punto, no puedes, no tienes cédula. O tienes la precédula de pasante, pero pues no, tu maestro como tal, ¿cómo te puede ayudar a llevar un expediente, ¿no? Y teníamos estas clases que se llamaban clínicas, que justamente eran como ya la práctica de todo lo que aprendiste en tus clases teóricas. Y la verdad yo no aprendí nada en ninguna de esas clases clínicas. Yo creo que la universidad está para darte una base, ¿no? Esa base debe de ser teórica y tiene que ir, al menos creo que estoy enfocada muy en como carreras como la mía, ¿no? Que son para profesionistas, o sea, no, por ejemplo, un ingeniero químico o un doctor o algo así, ¿no? O sea, creo que estoy hablando desde humanidades. Deben de ser teóricas para que cuando salgas a la práctica, que va a ser dolorosísimo, de todos modos, pues vayas teóricamente hablando lo más preparado posible. Entonces, sí creo que es un reto. No sé cómo estén enseñando negocios. La verdad, yo me imagino que va a ser súper diferente cómo enseñan negocios en la Autónoma versus en la Panamericana, no sé, o en el TEC de Monterrey. Pero sí creo que tenemos que preparar lo máximo que se pueda a los estudiantes desde ese lado, porque pues, al final, cada vez que salgan a trabajar va a ser de todos modos un reto. No, y a todos nos pasó. A todos nos A pasó. todos. Estudiamos una cosa muy bonita y lo veíamos como Sí. que era lo mejor de lo mejor. Sales afuera y eso no lo enseñaron. Ajá, de que, Eso no lo vi. ¿y ahora qué hago? ¿Y a quién le pregunto? Ajá, cuando llegas al juzgado y, no, pues pide un expediente. Y dices, o ¿Y sea, dónde? ¿de dónde? ¿No? ¿Cómo? Entonces, sí, o sea, es padre también cuando estás en ese momento porque estás como una esponja, ¿no? O sea, aprendiendo de absolutamente todo. Y sales y tienes que aprender aún más. Y tienes que aprender aún más, ¿no? Por eso sí creo que es súper importante que, eso sí, fíjate, que creo que sí se debería de incentivar más, es el cómo vincular, hablando de lo que decías al inicio, las empresas con el estudio, ¿no? Con las universidades. Primero, número uno, porque una universidad es una cajita de innovación, ¿no? O sea, puedes de ahí sacar muchos proyectos. Y segundo, pues porque también quieres que el estudiante, cuando salga a la vida laboral, pues igual sea el fregadazo más leve posible. Entonces, por ejemplo, si hay universidades que te dicen, bueno, este semestre no va a haber clases, vas a irte a una empresa. Entonces, ¿cómo podemos mejorar que, por ejemplo, si estás estudiando contabilidad, entonces sí te vayas a una empresa donde realmente estés llevando contabilidad? O sea, no nomás haciendo facturas, pues. Si eres abogado, entonces ¿cómo sí instalarte en un despacho antes de que salgas a trabajar? Y eso creo que sí te va a dar muchísima más ventaja y competitividad frente a tu competencia, que pues, son tus compañeros, que propiamente lo que te dan en una clase práctica en la carrera. Exactamente, ¿no? ¿No? Y justamente aquí estamos en una de las universidades que va a poner en práctica todo este tema, ¿no? De hecho, por ahí en temas de inventarios, cadena de suministro, logística, bueno, voy a hacer una colaboración con ellos para empezar a meterlos en este mundo de los fregadazos, de los trancazos, Sí. desde aquí, para que cuando salgan allá afuera, por lo menos ya sepan esquivarlos y ya sepan cómo contraatacar. Sí, o sea, a mí sí me pasó. No fui yo el caso,
pero sí con muchos compañeros de la universidad que se fueron a muchos despachos desde que estaban en segundo semestre. Y eso, o sea, cuando ellos estaban en décimo, no manches, ya tenían un conocimiento impresionante. Yo me tardé un poco más en meterme al ámbito laboral en la universidad. Y yo creo que eso sí fue algo que sí fui es como un diferenciador importante del cual, por ejemplo, yo sí me arrepiento, ¿no? Ok. Bueno, Pau, hemos llegado por aquí a la última pregunta, que es la pregunta que yo le llamo el cierre disruptivo o el sello de Edgar Sandoval. Primero, y saliéndome un poquito del guión, y les estoy empezando a preguntar prácticamente a todos. Pau, antes de esta pregunta, si tú tuvieras la oportunidad hoy, en este momento, de con una sola frase, plasmarla en un espectacular y despertar la conciencia o despertar a esos emprendedores, a esos empresarios, para que empiecen a cambiar su ecosistema y puedan cambiar el chip, cambiar el mindset de todo esto que tu despacho hace, ¿cuál frase pondrías en ese espectacular para que en cuanto la vieran esos empresarios, la viera la gente del gobierno o los emprendedores? Ay, qué buena pregunta. No sé. A ver, es que pues marquetera tampoco soy, pero pues a lo mejor yo me iría desde un lado de costos, ¿no? Como quieres dejar de pagar abogados y deseas comenzar a invertir en abogados o algo así, como deseas invertir en tu seguridad, contáctanos, ¿no? Como deja de pagar el precio, mejor invierte en una asesoría. Algo así, o sea, como Ok. ya no pagues costos, mejor invierte en seguridad. Por ahí iría mi frasecita. Ok. Espero ver pronto una de esas frases, Paul, Que así en un sea. espectacular, ¿eh? Ok, muy bien. Ok, y Que ahora así sí, sea. vamos a esta pregunta que tiene el sello de Edgar Sandoval, así le he titulado. Paulina, hay una frase muy cruda en el mundo corporativo. Si crees que el cumplimiento normativo es caro, intenta probar con el incumplimiento. Desde la trinchera de Apex Consulting, ¿ves las tripas financieras y legales de muchas empresas en la región? Si tuvieras que dejarle una advertencia fulminante a los dueños de negocio y directores generales que nos escuchan, ¿cuál es el error más ciego y común que cometen hoy en la gestión de sus impuestos o su seguridad social que demuestra que, a pesar de facturar millones, están caminando sobre un campo minado legal? Pues mira, yo creo que es algo que sí repetimos mucho a lo largo del programa, pero yo diría dos temas básicos que no se les pueden ir a la gente. Desde pequeñas, o sea, micros hasta las más grandes. Dar de alta a la gente en el IMSS. O sea, tenemos que dar de alta a la gente. O sea, ¿cómo duermen sin tener las altas del personal, de verdad? No te atrases con el seguro social. Todavía con el SAT te puedes atrasar un poquito. Pero con el IMSS no te puedes atrasar. Da de alta, no te atrases y celebra contratos, al menos. Y con eso creo que vas a tener ya algo mucho más certero que luego cuando ya están justamente pagando el precio del incumplimiento y se les viene la situación encima. Sí es muy triste, ¿no? Ok, entonces ya escucharon aquí a mi estimada Pau Macías, que es experta en estos temas. Entonces, ojo, hay que escuchar dos veces, dijo el otro día un amigo que estuvo aquí también, un psicólogo, en su frase dijo, escucha dos veces y luego actúa. Sí. Entonces, escuchen bien los consejos que nos están dando aquí, ¿no? Porque, y también lo dijo hace rato Omar, ¿qué es más costoso? ¿La salud o la enfermedad? Sí, exactamente. Entonces hay que Omar. ser preventivos, ¿no? Sí. Hay que prevenir y para prevenir hay que capacitarse, hay que obviamente cumplir con tus obligaciones fiscales en las diferentes materias, obviamente registrar a tus empleados, eso es básico y es lo primero, ¿no? Si no puedes hacer eso, ¿sabes qué, cuate? Sí, o sea, Mejor bye. sí, piensa en otra actividad. Piensa, Sí. sí, Si a sí. tu personal no te costea el alta, sí, piensa en otra actividad. Simplemente, ¿sabes qué? Mejor no, Definitivamente. dedícate a otra cosa. Sí, ¿Ok? definitivamente. Entonces,
Amigos y amigas, estuvimos aquí una vez más en el podcast disruptivo AGS desde Global University, la universidad más disruptiva de Aguascalientes. Me acompañó el día de hoy, tuve el honor de contar con la presencia y participación de Paulina Macías. Pau, Gracias. gracias, un honor. Espero pronto tenerte en otros capítulos. Y también, ¿sabes a quién? Invitar a tu esposo. Ah, sí. Si por medio de ti lo podemos invitar para que participe aquí, también con gusto, ¿no? Él también tan atinado. Sí, no, y obviamente, te digo, son ustedes personalidades de aquí del ecosistema empresarial, son gente que ha aportado a la sociedad y que sigue aportando, ¿no? Gracias. La última pregunta. ¿Les gusta el tequila? Sí. ¿Ya conocen o tienen el conocimiento de que hay un nuevo tequila o va a haber un nuevo tequila en el mercado, que es el tequila de la marca Cruz Azul? No, de Cruz Azul. Cruz Azul, el equipo que acaba de ser campeón. Ok. De hecho, No, estuvieron no aquí en el sabía. podcast el otro día los dos empresarios Sí. que traen ese proyecto. Ya me toca participar con ellos. En Muy los bien. próximos días les vamos a hacer llegar su invitación personal para que asistan a la presentación y a la cata Muy bien. de este tequila de Cruz Azul, que así se llama, Tequila Cruz Azul, el tequila de campeonato. Muy bien, qué Entonces, bueno. Pues vamos a estar ahí enviando ciertas invitaciones tanto a personalidades del ecosistema empresarial, sí. obviamente del sector de educación y también del gobierno. Sí, pues nos lo tomamos. ¿Va? Entonces, para volver a saludarlos ahí. Entonces, muchas gracias a todos. Nos encuentran en redes sociales, bueno, y principalmente en YouTube y en Spotify, como Podcast Disruptivo AGS. Muy bien. Entonces, hasta luego.